Voy a hacer un par de lecciones más hablando de cosas que no se suelen contar cuando se enseña JDBC y luego ya me voy a meter con ejemplos que igualmente a lo mejor ya podría empezar con ellos porque van a ser una lista separada. Sea como sea, en este vídeo lo que vamos a hablar es acerca de formas especiales de recorrer un result set, que es una cosa que no se suele aprovechar, pero que como tal JDBC, si el driver lo soporta, nos lo va a permitir hacer. Típicamente cuando nosotros hacemos una consulta en JDBC lo que hacemos es crear un statement o preparar un statement, ¿vale? Porque lo que voy a contar hoy también vale para los prepare statements, aunque a lo mejor la API de parámetros cambia, pero es compatible. Fabricamos esa query, por ejemplo, una query que nos vaya listando los pacientes, la ejecutamos y con el result set podemos ir navegando de un resultado al siguiente. Típicamente lo que hacemos es algo como rs.next para comprobar si tenemos resultados y en caso de ser así, pues el patrón suele ser hacer un bucle do while para que así el primer next, que es este que se ha hecho en el primer if, pues ya nos salte al primer resultado y así después de cada iteración del bucle se vaya saltando al siguiente. He fabricado una clase llamada filas donde empiezo a meter todos los printfs de los result sets para que no estén de por medio, pero aquí os voy a poner el código para que lo veáis, no es nada del otro mundo, son getStrings y getDate y un par de printfs, ¿vale? Que luego siempre hay gente que dice, ¿dónde está el código de eso? Pues mirad, aquí tenéis un pantallazo por si se lo queréis hacer, ¿vale? Son printfs y ya está, no tiene... Tampoco no me persigáis con esto, por favor. Entonces, simplemente hago filas.paciente de rs y este es el típico patrón de result sets en Java, ¿vale? O sea, yo con esto lo ejecuto y mira, tenemos la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, la cuarta fila y la quinta fila, ¿vale? No hay mucho que decir ahí, pero me interesa aclarar un poquito qué es lo que está ocurriendo a nivel interno en la base de datos. Cuando nosotros ejecutamos la query, lo que nos viene es una tabla, vamos a denominar esta abstracción tabla, que en mi caso tiene 5 filas, ¿vale? La fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. Y como ya nos ha quedado claro a estas alturas, tenemos un cursor que es lo que especifica qué fila es la que estamos obteniendo. Es decir, cuando nosotros tenemos el cursor apuntando a la 1, lo que hace es obtener el resultado de esta fila. Por eso podemos hacer un print de esa fila y obtener su nombre, su apellido y todo lo demás, ¿vale? Cada vez que llamamos a next, vamos moviendo el cursor a la siguiente. La cuestión está en que existen algunas filas especiales que no contienen datos pero que son importantes, ¿vale? Hay una fila virtual antes del primer resultado y una fila virtual después de la siguiente. Esta es la razón por la cual nosotros hacemos el next al principio, porque en realidad cuando no... Uy, perdón, me equivoco de botón. Porque nosotros cuando arrancamos una query, realmente el cursor está apuntando encima del primer resultado. Por eso cuando hacemos ese primer next, lo que haces es saltar a una fila que tiene datos de verdad. Y por eso pones el do while, porque así va saltando después de cada una, ¿vale? En caso de que la fila no haya resultados, o sea, la query no tenga nada, pues lo que tenemos es fila virtual que viene antes y fila virtual que viene después, ¿vale? Es decir, estas de puntos de aquí. Pero no tenemos filas de verdad, por lo tanto, cuando nosotros hacemos el next, recordad que empezamos en una fila virtual que hay antes de la primera, pues el next nos lleva a otra fila virtual y por eso devuelve falso, porque ya no tenemos más. Sería un poco como cuando hacemos el next después de la quinta y saltamos a una virtual, que esto ya devuelve falso y dejamos de repetir, ¿vale? Por eso funciona este patrón, ¿vale? Si empezásemos por la primera, claramente tendríamos un problema porque con el rs.next nos lo saltaríamos. Vale, ese es el primer punto. Ahora bien, habrá gente que se habrá dado cuenta que ResultSet tiene muchos más métodos aparte del next, como por ejemplo el first, o el after last, o el before first, o el last, o el previous. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás intentando esconder? Bueno, en realidad ResultSet en principio tiene la capacidad de navegar con el cursor para abajo, pero también para arriba. Y de hecho, incluso podemos utilizar métodos como absolute para irnos a una fila en concreto o relative para irnos un par de filas más abajo, un par de filas más arriba. Es decir, que en realidad en JDBC la API de cursores es mucho más sofisticada porque nos permite de repente hacer un absoluto para saltar a la 4, ir a la previous, ir a la next, volver a la previous, ir a la first, ir a la after last, es decir, después del último, a la before first. Pero claro, esto no es gratis. Vais a ver por qué. Imaginemos que yo llamo al método after last para posicionar el cursor después del último, es decir, venirnos hacia abajo. Y ahora hacer la lectura al revés, es decir, en vez de llamar a rs.next, llamamos a rs.previous, ¿vale? De tal manera que yo ahora puedo hacer un print de mi paciente, pero el paciente se va a imprimir al revés, es decir, mientras haya un anterior, pues vamos a ir a la quinta, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1,
ojo cuidado, fila virtual, hemos terminado con el bucle for. Y en principio con eso nos podríamos desplazar pues al revés, ¿vale? Salvo que tal y como lo he hecho no va a funcionar, ¿vale? Si esto lo ejecuto me va a dar un error y me va a decir que para hacer esta operación requiero un result set scrolleable, pero este es de tipo forward only. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que personalizar este result set para que tenga la capacidad de navegar de hecho en ambas direcciones, ya que los results sets de Java por defecto solamente pueden navegar hacia adelante, lo cual suena un poco estúpido porque ¿para qué tenemos los métodos si no los podemos utilizar? Pero por suerte existen formas de modificar este comportamiento. CreateStatement tiene una versión sin parámetros, pero también tiene una versión con parámetros. Acepta 2 o hasta 3, ResultSetType y ResultSetConcurrency. Hoy me voy a centrar en en el ResultSetType, y para no alargar esto, el ResultSetConcurrency lo voy a dejar para la siguiente parte porque va a ser brutal. Pero lo importante es que este ResultSetType precisamente es el que nos va a permitir cambiar el ResultSet para que en vez de ser uno que solo pueda avanzar hacia adelante, pueda avanzar también hacia atrás. ¿Para ello qué tenemos que hacer? Pues establecer algunas de las constantes que forman parte de ResultSet, como type forward only o type scroll, insensitive o sensitive, ¿vale? Son estas tres las que nos permiten especificar qué tipo de result set queremos. Por defecto es forward only, que como su propio nombre indica solo puede avanzar hacia adelante, por eso podemos llamar a next, pero da un error en cuanto intentamos llamar a cualquier otra cosa, como previous o como after last o similares, ¿vale? Pero si lo hacemos de tipo scroll, entonces vamos a tener la posibilidad de hacer que se pueda mover hacia adelante y hacia atrás. Lo tenemos en dos variantes, sensitive e insensitive, un poco como las cremas. El objetivo de sensitive es simplemente hacer que el result set sea, ¿cómo decirlo?, que se dé cuenta de los cambios que se hagan en el result set. Es decir, que si mientras estamos navegándolo se producen modificaciones como que desaparecen filas, que no tiene por qué ser de fuera, simplemente me refiero a que el propio result set puede modificar datos, como vamos a ver en la siguiente parte, pues el result set tenga esto en cuenta y así los next y los previews sean más inteligentes. Si lo ponemos a insensitive, simplemente el result set toma una foto en el momento de hacer la query y navega por la foto, pero cualquier cambio que se produzca va a quedar sin reflejar. Lo que significa que si nosotros lo ponemos a insensitive de scroll, vamos a poder navegar para adelante y para atrás, y eso es justo lo que vamos a ver ahora. El segundo parámetro que hay que ponerle es ResultSet.concurReadOnly, ¿vale? Ya hablaremos de esto en el siguiente vídeo, pero por ahora lo vamos a poner a readOnly. Esto cuando lo cambiemos va a ser increíble también, pero hay que ponérselo porque tiene que tener al menos dos parámetros. Y ahora sí, cuando tú se lo pones como insensitive o como scroll más bien, inmediatamente te da la posibilidad de navegar para atrás, como estáis viendo aquí. Es decir, after last, pues nos vamos al último, vamos después del último, es decir, nos vamos aquí a la fila de abajo, ¿vale? Y cada previews pues me va pasando a la 5, a la 4, a la 3, a la 2 y la 1, que es justo lo que tenemos aquí. Ahora lo estamos recorriendo al revés. Incluso una vez que hayamos llegado a la primera de todos, el previews va a saltar a la virtual, así que estaremos arriba y ahora podemos hacer como un ascensor. Podemos hacer que mientras rs.next sea true, pues seguir imprimiendo pacientes, ¿vale? Y luego pues podemos volver a subir arriba y luego volver a bajar abajo. En fin, podemos hacer lo que nos apetezca, porque para eso podemos subir y bajar con este result set. Mirad qué cosa más peculiar. Si os dais cuenta, se escribe dos veces el 1 y el 5. ¿Por qué? Porque el bucle while termina cuando llegamos a una virtual, pero como inmediatamente vamos en la otra dirección, a la siguiente que llamemos, por ejemplo, a next, volvemos a bajar a la 1. Y igualmente, nosotros vamos a la 5, el next nos salta a la virtual, pero inmediatamente está el previous para volver a subir a la 5 de nuevo. Luego, por eso se escribe dos veces. Tendríamos que saltárnoslo, por ejemplo, haciendo quizás pues no sé ahora mismo lo que tendríamos que hacer, pero que tenemos que tener en cuenta eso, que la virtual de arriba y la virtual de abajo están ahí, ¿vale? De hecho, las virtuales las podemos tocar con un before first y con un after last, que serían las dos que nos permiten posicionar el cursor sobre cada una de esas filas virtuales, que digo que como tal no se refiere a que haya filas, simplemente que son virtuales y son como de marcas de inicio y de fin, ¿vale? Que ya veremos cuando hable en el siguiente vídeo de la posibilidad de hacer modificaciones, que esas las podemos usar incluso para insertar nuevos registros, pero no quiero hacer spoiler. En definitiva, con eso podemos hacer llamadas a first para volver al primer elemento, a last para ir al último, a previous, a next, e incluso podemos hacer cosas como absolute para irnos a una fila concreto, una fila concreta, quiero decir. Por ejemplo, absolute de 3 y filas.paciente de rs.
Con eso lo que haríamos es saltar de forma absoluta a la fila número 3 y esa sería la que se nos escribe, y lo mismo si vamos a la 4, ¿vale? Con eso, para algunas aplicaciones avanzadas que decidan, yo qué sé, crear una vista, un JFrame o algo por el estilo que permita ver en una tabla los resultados, pues a lo mejor pueden crear un CRUD mucho más rico. Hoy en día, con el auge de las aplicaciones web, tampoco tengo muy claro si esto va a ser muy de provecho, pero seguro que hay gente que le saca partido. El segundo parámetro, para no alargar esto innecesariamente, lo vamos a ver en la siguiente parte, y vamos a ver cómo podemos modificar datos directamente desde un mismo result set sin tener que crear sentencias SQL adicionales como updates y ese tipo de cosas. Así que estad pendientes porque en la siguiente parte vamos a ver cosas muy extrañas.